Hola, buenos días a todos. Espero que estén bien. Es un gusto como siempre estar con ustedes y pues nos gustaría que supieran que están en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. Pero pues bueno, vamos a empezar con nuestro servicio del día de hoy. Vamos a empezar con una oración y con un poquito de oración. Te invitamos, Dios, en nuestras casas. Te invitamos a nuestras vidas. Queremos adorarte el día de hoy y darte todo lo que somos. Queremos seguir tus pasos y ser más como tú. Te damos gracias por tu gracia y por tu amor. Porque tú nos aceptas tal cual somos. Porque tú nos cambias a ser más como tú. Te damos gracias, Dios. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, oh su amor por mí, oh su amor por mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, oh su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo y no te merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Tú eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo y no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, tira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corres tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo y no te merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios.
damos gracias por tu amor, Dios, y por tu bondad que no termina. Te damos gracias que a pesar de que día con día cometemos errores, a ti no te importa en dónde hemos estado, sino quiénes somos. Y tú nos has hecho tus hijos. Te damos gracias por tu amor, Dios. Amén. Buenos días. Qué bendición y privilegio poder experimentar el amor de Dios, contar con el amor de Dios. Saber, tener la certeza de que Dios nos ama como lo hace. Amor incontenible, amor inimitable, amor inagotable. Es el amor de Dios. La semana pasada compartí un poquito acerca de la adoración, que como iglesia para nosotros es una prioridad. Hoy quiero compartir acerca de cómo podemos adorar al Señor por medio de nuestra obediencia. La obediencia a Dios, aun en las formas más sencillas o más pequeñas, puede tener un efecto o un impacto y bendición incomparable. En muchos casos, obedecer a Dios puede significar un reto muy grande e incluso podría sentirse como algo abrumante, a pesar de que pudiera ser algo tan simple. Porque precisamente a causa de nuestra naturaleza pecaminosa hace que así parezca. Sin embargo, nuestra disposición y nuestra entrega y el rendir nuestra voluntad al Señor puede provocar un efecto sin precedente en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Vamos a leer en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 5. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Me llama la atención que justo a la respuesta de Simón, que diciéndole a Jesús que han estado trabajando toda la noche, hace un punto, hace una pausa. No sabemos si es una pausa larga o una pausa corta, pero pone un punto. Y después de eso, pareciera como que Pedro toma un respiro profundo y dice: como tú lo mandas, yo obedezco. Cuando leemos sobre Pedro, generalmente, tal vez muchos de nosotros pudiéramos imaginarnos a un pescador temperamental, gruñón, maldiciente, que anda medio desnudo, greñudo y desaliñado. En este pasaje encontramos a un Pedro diferente y encontramos a Pedro que obedece en 2 maneras. La primera o el primer acto de obediencia de Pedro fue permitirle a Jesús usar su barco para predicar. Y hay algunos factores que necesitamos tener en mente. Número 1, parece que Pedro aún no era discípulo de Jesús, y si ya lo era un discípulo muy nuevo. Número 2, Pedro había estado trabajando toda la noche sin tener ningún tipo de éxito.
Yo creo que muchos nos ha pasado eso, que hemos estado trabajando jornadas largas o jornada de toda la noche y al final de la jornada de trabajo lo que menos queremos es volver a empezar a trabajar. Bueno, y el tercer punto es que Pedro todavía estaba en su horario de trabajo porque todavía estaban ahí lavando las redes. Con frecuencia, el llamado de Dios para que le obedezcamos llega en los momentos más inesperados y como consecuencia puede que seamos tentados a no hacerlo, a no obedecer. En medio de todo esto es importante recordar que Dios siempre puede encontrar a alguien dispuesto. Si nosotros, por el motivo que sea, no estamos dispuestos a obedecer, desafortunadamente eso es algo solamente que nos desfavorece a nosotros, porque Dios siempre podrá encontrar a alguien que haga el trabajo. Siempre recuerdo que Dios, después de hablar con el profeta Balaam y que él hiciera caso omiso de la instrucción de Dios, finalmente Dios usó una burra para hablar con él. También recuerdo que Jesús le dijo a los religiosos de su época en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando ellos le decían que callara a sus seguidores, Jesús dijo que Dios podía levantar adoradores incluso de las piedras a un lado del camino. Entonces es importante recordar que el plan de Dios para nosotros siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestra bendición. Después de este primer acto de obediencia, viene una segunda instrucción por parte de Jesús. Ahora recordemos una cosa, Pedro ha sido pescador. Pedro es un pescador profesional, por así decirlo. Ha pescado literalmente toda su vida y sin embargo Jesús ha sido carpintero o constructor en general. Entonces se supone que si Jesús le da una instrucción en cuanto al trabajo a Pedro sería como construir una mesa o como anivelar una barda o qué sé yo. Y sin embargo le dice cómo pescar. Es algo que por nuestra naturaleza lógica no tiene sentido. Pero saben que muchas veces así es el llamado de Dios para nosotros en cuando nos llama para obedecer. En nuestra propia lógica parece sin sentido. Dios dice, ama a tus enemigos. Eso es algo sin sentido. Bendice a los que te maldicen. Eso es algo sin sentido. Haz el bien a los que te odian. Eso parece sin sentido. Ora por los que te persiguen. Son cosas que en nuestra propia mente humana y pecadora no tienen mucho sentido. Sin embargo, son afirmaciones, mandamientos, instrucciones de parte del Señor para nosotros. Nosotros realmente reaccionamos automáticamente respondiendo igual. En lugar de amar a los enemigos, queremos odiarlos. En lugar de bendecir a los que nos maldicen, queremos maldecirlos. En lugar de hacerle bien a los que nos hacen mal, queremos pagarle con la misma moneda y multiplicado. Y buscamos oportunidades, tal vez por naturaleza, para cobrarnos lo que nos han hecho. Sin embargo, la instrucción del Señor es firme, con propósitos definidos, y obedecer la instrucción del Señor nos permite ser totalmente libres de rencores, amarguras, nos permite no quedar atados a sentimientos enfermizos que el maligno intenta sembrar en nuestro corazón. Hay una cosa más, Pedro en ningún momento obedece a Jesús a cambio de algo. Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. La obediencia de Pedro trajo bendición y recompensa para él mismo y para el grupo de trabajadores que estaban con él. Además, incluso para aquellos que estaban esperando comprar de la pesca del día. La obediencia, nuestra obediencia, además de adorar a Dios, nos da la oportunidad de servir y en la mayoría de sus casos trae consigo bendiciones abundantes. Muchas veces menospreciamos actos sencillos de obediencia como si fueran
insignificantes. Sin embargo, en la vida de Pedro nos damos cuenta que eso no es así, porque las acciones de obediencia, por pequeñas que parezcan, son tan importantes como las grandes acciones. No podemos ir al otro lado del mundo a compartir el Evangelio si no estamos dispuestos a compartirlo con el vecino al otro lado de la calle o a un lado de nuestra casa. Y sin embargo, ambas acciones traen salvación, perdón de pecados y vida eterna. Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Amar al Señor nos permite obedecerle. Tal vez muchas veces hemos sido desobedientes y sin embargo eso no ha causado que dejemos de amar al Señor. Siempre pienso en el rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, conocido como un hombre con un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, el dulce cantor de Israel. David se caracterizó por amar y adorar al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. En medio de todo tuvo fallas que muchos dirían, ¿cómo puede amar a Dios y desobedecerlo de esa forma o fallar de esa forma? Y sin embargo así es. La Biblia así lo caracteriza. Muchas veces el hecho de que fallemos no significa que dejemos de amar. Tengamos eso en mente. A través de la Escritura vemos a Dios dando instrucciones completamente fuera de la lógica humana, por así decirlo. Dios le manda a Josué marchar alrededor de Jericó durante 7 días como estrategia para ganar una guerra, una estrategia que nunca había sido probada, pero que sin embargo, a causa de su obediencia, Dios les dio la victoria. Dios llama a un tartamudo Moisés para ser el mensajero delante del hombre más poderoso del mundo en aquella época y para así liberar a su pueblo después de haber estado esclavizado durante más de 400 años a la nación de Egipto. Y además utiliza un simple bastón de pastor para convertirlo en una peligrosa cobra del desierto. Muchas veces Dios nos llama a tomar responsabilidades para las que nos sentimos completamente incapacitados. Sin embargo, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Hay una historia que cuenta que en cierta ocasión una empresa muy importante publicó en diferentes medios el anuncio de una oportunidad de trabajo. Era una oportunidad muy atractiva, con muy buen sueldo, muy buenas prestaciones y con muchos incentivos. Una de las características del anuncio es que tomarían literalmente cualquier aplicante, con o sin currículo. Cuando llegó el día de recibir a los aplicantes, había una fila enorme de candidatos interesados en esa posición, todos muy bien vestidos, con su traje y corbata de forma profesional y elegante. Llegó el momento, llegó la hora, los entrevistadores empezaron a llamar grupos de 3 para así poder hacer un proceso más ágil de entrevistas. Todos los candidatos hablaban de su educación, sus logros, los idiomas que hablaban, sus cualidades, sus metas profesionales, etcétera, etcétera. Y a cada uno de ellos los entrevistadores les agradecían, apreciando su tiempo, etcétera, etcétera, y asegurándoles que les notificarían de cualquier decisión. Ya al final del día, estando a punto de terminar, pasó el último grupo de participantes, los últimos 3. Los entrevistadores, que también eran socios de la empresa, estaban un tanto desilusionados, decepcionados de los resultados, porque hasta ese momento no habían logrado encontrar al candidato idóneo para esa posición. En ese último grupo, los primeros 2 candidatos fueron entrevistados y, al igual que todos los demás, empezaron a hablar sobre sí mismos, idiomas, educación, mostrando sus credenciales.
o anunciando sus metas profesionales, y el último candidato allí sentado escuchaba y pensaba, si no contratan a uno de ellos, yo no tengo la más mínima oportunidad de ser el candidato que ellos van a escoger. Sin embargo, ambos candidatos fueron rechazados y cuando llegó su turno, la primera pregunta que le hicieron fue, cuéntanos tú qué sabes hacer. El candidato lo dudó por un instante para responder y al final respondió, dijo, bueno, realmente lo único que yo sé hacer es obedecer y seguir instrucciones. Para su sorpresa, los entrevistadores le dijeron, quedas contratado. Tenemos tanta gente que con tantos títulos, con tantas cualidades, pero que no saben obedecer. Y lo que necesitamos para esta posición es precisamente alguien que sepa obedecer, que sepa seguir instrucciones. Así que tú quedas contratado porque lo único que ocupamos para cubrir la posición es alguien que sepa obedecer. Antes que nuestra capacidad, Dios busca nuestra disposición para obedecer. Antes que nuestros dones y habilidades, Dios busca nuestra obediencia. Antes que nuestras virtudes, Dios busca nuestra adoración verdadera y espiritual y no superficial o ficticia. Hagamos que la obediencia a nuestro Dios sea una prioridad en nuestra vida. Adoremos a Dios por medio de nuestra obediencia, sabiendo que Él no nos pedirá hacer algo para nuestro mal. Imitemos a Jesús con nuestra obediencia. Filipenses 2:8, hablando de Jesús, dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro ejemplo. Y ya sabemos que la obediencia de Jesús al morir en la cruz trajo como resultado salvación, reconciliación con el Padre, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias por tu presencia, por tu cuidado, por tu sustento, por el privilegio de adorarte por medio de la obediencia. Anhelamos, Señor, hacer tu voluntad, conocerte, amarte, crecer en obedecerte, crecer en adorarte. Rogamos tu bendición para nuestras autoridades, para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, una vez más, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, en nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga.